Buen día, el tema que vamos a ver hoy es ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Entre ellos podemos mencionar el ADN y el ARN. Son macromoléculas construidas en forma de cadena larga, de monómeros que llamamos nucleótidos. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Michier, que en la década de 1860 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. En la imagen tenemos un nucleótido. Como mencionamos, es el monómero de unidad de un ácido nucleico. ¿Por qué está estructurado? Tenemos acá arriba en la imagen una base nitrogenada, tenemos un azúcar y tenemos un grupo fosfato. Estos son los elementos que estructuran el nucleótido. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN o ácido desoxirribonucleico y ARN o ácido ribonucleico. Se diferencian por varias cosas. Una de ellas es que el ARN en su estructura, su nucleótido tiene un azúcar denominado ribosa, y podemos ver que el ADN en su estructura, el nucleótido tiene el azúcar desoxirribosa, y por eso se deben sus nombres. Podemos ver las diferencias en la imagen del grupo OH en la ribosa, en la estructura de la ribosa, que está en rojo, y el grupo hidrógeno en rojo, que está en la estructura de la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que estructuran el nucleótido están clasificadas en purinas y pirimidinas. Aquí en la imagen podemos ver las purinas. Las purinas son adenina, guanina, y pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Y podemos ver la estructura que las diferencia. La adenina y la guanina, que son purinas, podemos ver que están estructuradas por dos anillos fusionados que contienen carbono y nitrógeno. Y abajo vemos las pirimidinas, que su estructura está formada por un anillo simple de carbono y nitrógeno. Cuando ellas estructuran el ADN, se complementan. Comúnmente vamos a ver que se complementa una purina con una pirimidina. Adenina se complementa con citosina y guanina se complementa con timina. Una diferencia entre ADN y ARN es que la estructura del ARN no contiene timina, solo contiene uracilo. En los eucariotas la estructura del ADN es de doble cadena o de doble hebra, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria o de solo una hebra. Estas podemos ver las imágenes donde vemos la estructura del ADN, que es de doble hebra o bicatenaria o de doble cadena, y hacia la derecha vamos viendo ejemplos de clases de ARN. Tenemos el primero, que es el ARN mensajero. Vemos un extremo 5 al extremo 3. A la derecha vemos el ARN de transferencia. Este es el que se puede observar por cómo se pliega la hebra monocatenaria, que en algunos momentos podemos pensar que hay una complementariedad o se forma una doble hebra. Pero realmente la estructura es una hebra monocatenaria plegada en forma de trébol. Y luego tenemos el ARN ribosómico, que está estructurado por varias subunidades
ribosomales, que contienen ARN ribosomal, que se complementan con proteínas y estructuran lo que conocemos como el ribosoma, que vamos a ver adelante que nos va a servir para sintetizar proteínas. La masa molecular del ADN generalmente es mucho mayor en cuanto a cantidad de nucleótidos que la de ARN. En este cuadro podemos ver diferencias entre ARN y ADN. Habíamos mencionado ya que el ARN es un filamento, es una monohebra, es monocatenario, y el ADN, a diferencia, es de dos hebras, está formada de dos hebras, ¿verdad? Es bicatenario, y estas dos hebras están unidos por puentes o enlaces de hidrógeno que se enrollan en sí mismos y forman las dos hebras una estructura de doble hélice. Otra diferencia es que mencionamos antes que el ARN no tiene timina en su estructura, sino que lo cambia por uracilo, mientras que el ADN en su estructura sí tiene timina. Y el azúcar pentosa, el ARN es ribosa y el ADN es el azúcar pentosa desoxirribosa. Vamos a empezar a ver el ARN como monohebra. Como dijimos, el ARN está formado solo por una hebra, podemos ver en la imagen ejemplos de esto. Posee nucleótidos unidos del carbono 5, podemos ver también en la imagen, que inician con el enlace fosfodiéster en el extremo 5 de la molécula de ribosa, ¿sí? El azúcar ribosa, uniendo al carbono 3 de la siguiente ribosa, uniendo así azúcares sucesivos a través de estos enlaces que son tipo éster, que como participan grupos fosfato, se denominan enlaces fosfodiéster, y como unen el grupo fosfato, el extremo 5 o el carbono 5 de una ribosa con el carbono 3 de la siguiente ribosa, se denominan enlaces 5,3 fosfodiéster. ¿Sí? Esto es importante. Y esto se repite uniendo todos los grupos fosfato hacia las siguientes ribosas y van formando estos enlaces fosfodiéster 5,3, 5,3, 5,3. La prima indica la posición del carbono. Aquí lo vamos a ver también en el azúcar, ¿verdad? Como dijimos, 5', eso nos indica que el enlace está en el carbono 5 del azúcar ribosa, o 3', nos indica que el enlace está en el azúcar, en el carbono 3, y siempre van en esa misma posición. El siguiente enlace que podemos ver es el enlace N-glucosídico, que es el que une el azúcar ribosa con la base nitrogenada. Entonces lo vemos aquí abajo, miren. Siempre el azúcar ribosa va a estar unido a una base nitrogenada, ya sea uracilo, vamos hacia arriba, guanina, citosina o adenina. Mencionamos uracilo porque estamos viendo la estructura de la monohebra del ARN. Ahora vemos la estructura del ADN como doble hélice. Entonces aquí la doble hélice de ácido desoxirribonucleico posee dos cadenas de polinucleótidos. Es la misma base. Vamos a ver que una de las hebras es con enlaces 3', 5', fosfodiéster. Entonces es la misma situación que en el ARN, solo que inicia una hebra con enlace 3', o sea, en el carbono 5 del azúcar desoxirribosa, y une el grupo fosfato con el carbono 5 de la siguiente desoxirribosa. Por eso mencionamos que una hebra tiene enlaces 3', 5' fosfodiéster. Además,
vamos a ver que presenta entonces sus bases nitrogenadas que van a estar apareadas o complementadas con otra base nitrogenada de la siguiente hebra, y estas van a estar unidas por puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ver también que la siguiente hebra es complementaria, por eso vemos que la citosina se complementa con la guanina y la timina con la adenina, y la otra hebra complementaria será antiparalela. ¿Qué quiere decir que sea antiparalela? Que los enlaces van a ir iniciando 5', 3', y así sucesivamente. Eso quiere decir que una hebra va en dirección 3', 5', los enlaces fosfodiéster, y la otra monohebra es complementaria y antiparalela, va con enlaces 5', 3'. Y vemos también, hay alguna diferencia entre los puentes de hidrógeno que se forman entre citosina y guanina. Los puentes de hidrógeno son tres puentes de hidrógeno entre citosina y guanina, y solamente 2 puentes de hidrógeno los que unen la timina con la adenina. Esto nos va a servir a futuro para saber que es más fácil romper 2 puentes de hidrógeno que 3, y entonces es más fácil cuando queremos separar estas 2 hebras romper 2 enlaces entre timina y adenina, y es el lugar donde se va a lograr romper una hebra de ADN y separar las 2 hebras. Aquí mencionamos con esta imagen también que las pares de bases adoptan una posición helicoidal en el núcleo, que es como una hélice. Aquí lo que sucede es que estamos viendo las 2 hebras. Si se dan cuenta, tenemos una hebra que empieza con dirección 3' y va a terminar 5', los enlaces fosfodiéster, y vemos la otra que es antiparalela, que empieza con la unión de enlaces 5' y termina 3' con los enlaces fosfodiéster, va en esa dirección. Aquí nos ejemplifica esta imagen lo que conocemos como antiparalelas. Y también estamos viendo que cada 10 nucleótidos más o menos la hebra se empieza a enrollar. Otros 10 nucleótidos y se sigue subenrollando, y otros 10 nucleótidos se sigue subenrollando, y así es como va formando la forma de hélice, ¿verdad? Que se va subenrollando en sí misma. Vamos a también explicar que el ADN también va a iniciar estructurándose o formándose por niveles. Y vamos a mencionar primero la estructura primaria. Aquí también vemos en la imagen muy bien ejemplificado las 2 hebras, y vemos también cómo son antiparalelas. Una está en dirección 5', 3', ¿verdad? Y la otra en dirección 3', 5', y cómo están complementadas adenina con timina, citosina y guanina, ¿verdad? Y vemos entonces aquí el grupo fosfato que forma un nucleótido, el enlace fosfodiéster, el azúcar desoxirribosa y su base nitrogenada. ¿Qué nos implica la estructura primaria? La estructura primaria es la secuencia de nucleótidos que están encadenados, ¿sí? Entonces vemos en una hebra simplemente un nucleótido que contiene, dijimos, grupo fosfato, azúcar desoxirribosa, ¿verdad? Y su base nitrogenada. Ese en una hebra es un nucleótido que está unido o encadenado por un enlace fosfodiéster, ¿sí? O sea, el azúcar ribosa se une al grupo fosfato, y este grupo fosfato une al siguiente azúcar desoxirribosa del siguiente nucleótido, y así sucesivamente. Esto es lo que nos da la estructura primaria, ¿sí? Igual, otro dato que les puedo mencionar es lo que llamamos nucleócido. Nucleócido es cuando solo está formado una base nitrogenada unido al azúcar pentosa, ¿sí? Así lo llamamos. Todavía no se llama nucleótido. ¿Qué es lo que nos falta acá?
el grupo fosfato. Entonces, cuando solo está unido base nitrogenada y azúcar pentosa, lo denominamos nucleósido. Y cuando ya se une el grupo fosfato a esta estructura, ya se denomina nucleótido. Aquí también es una imagen donde podemos ver cómo podemos estructurar una hebra de ADN que es bicatenaria y cómo tenemos el grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y su base nitrogenada complementada por puentes de hidrógeno unida al siguiente nucleótido de la otra hebra que también tiene su base nitrogenada, su azúcar desoxirribosa y su grupo fosfato, y cómo lo vemos secuencialmente, ¿verdad? Y esto es lo que nos sirve a los genetistas. El ADN, este orden es el que se transmite de generación en generación, es lo que denominamos herencia. Las mutaciones son incluso algún cambio de una base nitrogenada, es una mutación, una alteración en el ADN que genera una mutación y que puede llevar a tener una enfermedad, una patología en una persona, una malformación en su cuerpo o en el funcionamiento de su organismo. Ahora vamos a ver lo que denominamos la estructura secundaria del ADN. Esto lo explica muy bien el modelo postulado por Watson y Crick, que nos dice la estructura que se va formando, que es la doble hélice, cuando vemos que las dos hebras se complementan y que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Esto establece la estructura secundaria. Como dijimos, los pares de bases están formados siempre por una purina y una pirimidina, de forma que ambas cadenas están siempre equidistantes a unos 11 Armstrong, que es una unidad, se recuerdan, la más pequeña una de la otra. Aquí podemos ver también en la imagen cómo están unidas, complementadas por puentes de hidrógeno. Esto es lo que nos permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación de ADN posteriormente. Ahora mencionaremos la estructura terciaria. Esta es una forma como se almacena el ADN en un espacio que es muy pequeño, muy reducido, y la estructura terciaria es cuando forman los nucleosomas, ¿sí? Entonces vamos a ver en la imagen, por favor. Vemos primero la estructura del nucleosoma, ¿sí? Abajo, que está formado por proteínas que son histonas, denominadas histonas, ¿sí? Y están las histonas que están afuera, que están como moradito, violeta, y ahí vemos cómo el ADN se enrolló sobre estas histonas que forman octámeros, ¿sí? Y ellas después se van subenrollando en sí mismas, todos estos octámeros de nucleosomas, en otras proteínas que están afuera del nucleosoma, que son otras denominadas histona, pero son tipo 1. Miren, que enganchan todos los octámeros de histonas donde está enrollado el ADN. Y a esta estructura la denominamos nucleosoma. Y estos nucleosomas, entonces vamos a ver acá, arriba vemos el proceso del plegamiento y empaquetamiento del ADN. Vemos cómo primariamente está el ADN de manera libre, lineal, no enrollado, y cómo empieza este proceso de plegamiento y empaquetamiento y cómo el ADN se va a empezar a enrollar sobre las proteínas histonas. Y vemos entonces cómo se forma esta estructura que es el nucleosoma, que lo denominamos la estructura terciaria del ADN. Y después este nucleosoma se sigue subenrollando y se siguen agrupando, si se dan cuenta acá arriba en la imagen, y van a formar estas imágenes que llamamos selenoides. Posteriormente este selenoide se sigue subenrollando y formamos asas. Vemos acá arriba asas, que estas asas se siguen subenrollando y vemos la estructura ya formada, bien plegada, bien empaquetada, que denominamos cromosomas. En procariotas, mitocondrias y cloroplastos, el ADN que está dentro de estos se pliega como una superhélice,
forma circular asociada a proteínas también, pero es circular. Ahora en eucariotas, como vimos, el proceso es bien complejo. Se da este proceso que expliqué anteriormente de empaquetamiento o compactamiento, que está asociado también a proteínas que denominamos histonas y también otras no histonas, que la finalidad es formar el cromosoma, pero se inicia formando o estableciendo la estructura terciaria que denominamos nucleosoma. Ahora, la estructura cuaternaria del ADN como tal es cuando la célula eucariota entra en división celular. El ADN se tiene que compactar, como dijimos, lo más pequeño posible. Se da entonces un superenrollamiento y forman los cromosomas. La estructura cuaternaria del ADN son los cromosomas. Y entonces vemos el mismo proceso que expliqué anteriormente. Desde aquí inicialmente en la imagen hasta arriba vemos el ADN de forma lineal, ¿sí? Las dos hebras que no están enrolladas o empaquetadas. Esto, cuando se va a dar la división celular, entonces empieza el proceso de empaquetamiento. Esto es dentro del núcleo. Y el ADN se va a empezar a enrollar sobre proteínas que denominamos histonas. Y estas histonas, entonces, ya con el ADN enrollado, se denominan, como dijimos, nucleosomas, que es la estructura terciaria. Posteriormente vemos hacia abajo, los nucleosomas se siguen subenrollando en sí mismas y forman los selenoides. Posteriormente los selenoides se siguen subenrollando y forman las asas, y estas asas subenrolladas forman lo que denominamos el cromosoma, que es la estructura cuaternaria. Como es en la división de la célula, los cromosomas los vemos específicamente en mitosis, que es cuando la célula se está dividiendo, y específicamente en metafase, que es una fase de la mitosis, es donde hay mayor empaquetamiento y es donde se ve mejor estructurado el cromosoma. ¿Qué funciones pueden tener los ácidos nucleicos? El ADN es muy importante porque es el centro de almacenamiento y transmisión de la información genética. La duplicación exacta de este ADN es muy importante y asegura la continuidad de la genética de las especies, o sea, la herencia, ¿verdad? Sabemos que el ADN está almacenado en células eucariotas dentro del núcleo, ¿sí? Y los ácidos nucleicos, como dijimos, contienen la información que va a determinar la secuencia de aminoácidos que van a estructurar las proteínas. El ADN es una macromolécula muy importante porque controla principalmente a través de la síntesis proteica cada aspecto de la función de la célula. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ¿Cómo hace esto el ADN? Sabemos que el ADN está en el núcleo y almacena toda la información que conocemos como información genética que transmitimos de generación en generación. Aquí en el ADN dijimos que está toda la información que va a estructurar una proteína. ¿Cómo regula este proceso? El ADN dentro del núcleo tiene que pasar por un proceso que denominamos transcripción y el ADN se va a convertir a ARN. El ARN, entonces, ya estructurado por un proceso que denominamos traducción, va a tener la información de cómo se va a sintetizar una proteína. El ARN tiene la secuencia de aminoácidos que le transmitió el ADN para formar o sintetizar una proteína. A este concepto en general le llamamos expresión genética. ¿Qué es la expresión genética? Es cuando el ADN sufre el proceso de transcripción, formando el ARN, y después el ARN, por el proceso de traducción, estructura las proteínas. Entonces, en resumen, las funciones del ADN es almacenamiento de información genética,
replicación, el ADN se replica y transmite la información de generación en generación, es lo que denominamos herencia, y también participa en la expresión del mensaje genético. El ARN interviene en la síntesis de proteínas, como dijimos, en el proceso de traducción. Aquí hemos mencionado que hay diversas clases de ARN. Vamos a mencionar 3 de los más importantes y por último vamos a mencionar otros ARNs. Los más importantes son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ARN mensajero lo vemos con las siglas una M minúscula, RNA. ¿Qué función tiene? Transporta la información genética desde el ADN al ribosoma. El ARN de transferencia lo vemos con las siglas T, una T minúscula, RNA. Está implicado en la síntesis de proteínas, descifra el código genético y transporta los aminoácidos que corresponden al ribosoma para ir formando o estructurando la proteína. El ribosoma, el ARN ribosómico, que está con las siglas R minúscula, RNA mayúsculas, estos son los que estructuran toda la armazón que va a formar un ribosoma. También son elementos de fijación y funcionan como catalizadores. El ARN ribosómico tiene función catalítica. Cuando el ARN funciona como catalizador, se le denomina ribosima. Ahora mencionaremos otros tipos de ARN. Como mencionamos, hay varias clases. Está el ARN pequeño nuclear, que lo vemos con las siglas SN minúscula, RNA mayúscula. Está implicado en procesos de maduración del pre-ARN. Se asocia a proteínas formando las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, denominadas RNP-SN, que se encargan de eliminar intrones. Está implícito entonces en el proceso que llamamos maduración del ARN. Cuando se da la expresión genética y en el proceso de transcripción el ADN va a formar ARN, se forma una ARN inmaduro que llamamos pre-ARN y posteriormente lleva un proceso de maduración para formar ya un ARN maduro. Y aquí es donde vemos la participación de este ARN pequeño nuclear en la maduración del pre-ARN. Tenemos posteriormente ARNS nucleolares, conocidos como con las siglas SNO minúscula, ARN mayúsculas S minúscula, que son pequeños ARNs. Estos no codifican de cadena sencilla, son 60 a 300 nucleótidos los que lo estructuran y estos guían el ARN para metilación después de la transcripción posttranscripcional de los ARN ribosomal y snARN. Los ARN de interferencia o SI minúscula RNA, estos son cadenas de 20 a 25 nucleótidos que suprimen la expresión de un gen específico, se unen a una secuencia complementaria de ARN mensajero y promueven que se degrade el ARN mensajero, que se destruya. Entonces es una manera de inhibir la expresión genética, inhibiendo o destruyendo el ARN mensajero. Los microARNs, que los vemos con las siglas MI minúscula RNA, estos son moléculas monocatenarias de 21 a 23 nucleótidos que participan en la regulación también de la expresión genética. El miARN no es totalmente complementario a la secuencia del ARN mensajero, por lo que no se degrada, pero tampoco puede utilizarse para la síntesis de proteínas. Entonces, como vemos, el miARN también se une al ARN mensajero, no lo degrada, pero sí lo inhibe y no deja que se dé la expresión genética.
Ahora mencionamos otros nucleótidos. Si se dan cuenta, estaba hablando de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Dijimos que era el que tenía en su estructura una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. En este caso, ¿por qué menciono estos nucleótidos? Estos nucleótidos no van a formar polímeros como los anteriores que formaban el polímero que era ADN o ARN. Estos nucleótidos son únicos, trabajan aislados, ellos solos, no formando polímeros, y tienen funciones muy importantes, como lo es el trifosfato de adenosina, que es el que conocemos como ATP, que es la forma en que la célula utiliza la energía. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, en la número 1 que está arriba, tenemos la estructura de el ATP. Tiene una base nitrogenada que es adenina, tiene una ribosa que es el azúcar y tiene 3 grupos fosfato. Si vemos 1, 2 y 3. Por eso se llama trifosfato, ¿sí? Porque tiene 3 grupos fosfato de adenosina, porque la base nitrogenada es adenina y entonces lo denominamos ATP. Abajo tenemos el trifosfato de guanosina. Esta también es otro nucleótido que también es una forma de utilización de energía y también es un interruptor para activar algunas actividades que están asociados a una proteína que denominamos proteína G. Y también, si vemos en la estructura, aquí lo vemos al revés porque tiene 1, 2, 3 fosfatos, un azúcar ribosa y tiene la base nitrogenada guanina. Y por eso el nombre trifosfato de guanosina. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.